Muy buenos días, en este es un nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera del Espíritu Santo con su servidor, el Padre Joaquín del Valle, Reverendo John Soria. Hoy la palabra de Dios continúa hablándonos de la necesidad de ser sinceros, de ser humildes, de ser hombres y mujeres de fe y de tener amor en nuestras vidas, es decir, de no tener una doble cara, una doble palabra, de no ser hipócritas. De una o de otra manera, la palabra de Dios nos invita a ser comunidad en la que hay miembros que son más santos, otros más pecadores, pero de alguna manera todos nos reconocemos como miembros de la familia de las hijas y los hijos de Dios. Este martes de Cuaresma, segundo martes de Cuaresma del ciclo B, nos da la palabra bíblica litúrgica de Dios, el profeta Isaías capítulo 1, 16 al 20 y el Salmo 49 y el Evangelio de Mateo 23, 1 al 12. Escuchemos con atención y después vemos cómo vamos a continuar hablando del sacramento de la reconciliación y la importancia que tiene los 5 pasos para una buena confesión. Empezando con el examen de conciencia. Escuchemos pues la primera parte de este programa, que es la escucha de la palabra de Dios, que es lo primero que necesitamos para que nuestro corazón se conmueva y tomemos la decisión de cambiar, de irnos a confesar, de practicar la palabra que tanto nos persuade que seamos obedientes y sumisos a la práctica de los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos y los mandatos de la Iglesia. Escuchemos pues lo que nos dice Isaías capítulo 1, 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Demos respuesta a esta palabra de Dios de Isaías con el Salmo 49. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara a tus pecados. Quiten toda ostentación. Quien me da gracias, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Ahora escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Mateo 23, 1 al 12. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filatelias y las franjas del manto,
Les agrada ocupar los primeros puestos, lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Le agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No dejen que les llamen guías, porque el guía de ustedes es solamente uno, Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Pues, hermanas y hermanos, el día de hoy se nos da el contraste entre una persona que es honesta, humilde, creyente y amorosa, y entre otro que es rebelde, que es hipócrita, que es vividor, que es complaciente de las cosas del mundo, de sí mismo, pero no obediente a la palabra de Dios. El contraste entre una persona y otra es importante que tomemos en cuenta si queremos saber si el culto que le damos a Dios es un culto que le agrada o algo que le desagrada. Por eso es importante que nosotros sepamos que cada vez que venimos a la misa o que vienes a confesarte, tiene que haber 4 cualidades o requisitos para que el sacramento de la reconciliación o de la Eucaristía tengan su eficacia. En primer lugar, hay que ser honestos, reconociendo que pues somos pecadores. Hay que ser humildes de ir a confesar nuestros pecados a otro ser humano igual a nosotros. ¿Cuánta gente dice que la Iglesia Católica se atreve a poner otro hombre tan pecador como los demás para absolver los pecados en nombre de Cristo? Que quién es el sacerdote para que a él le tengamos que decir los pecados. Pues el sacerdote es nada más ni nada menos que un pecador igual que los demás. Pero este pecador tiene la autoridad y el poder, la capacidad de absolvernos de nuestros pecados, declararnos limpios, y de esa manera poder ir con toda tranquilidad, una conciencia limpia y libre, a recibir la Santa Eucaristía. Por eso a uno se le llama el sacramento de la salud, de la sanación, y al otro el sacramento del banquete que nos devuelve la vida que habíamos perdido desde que nuestros padres pecaron en el paraíso terrenal, y que después, con esas 3 alianzas que hemos venido meditando en días pasados, la alianza de la universal, de la promesa de un Mesías para todo el género humano, la alianza, segunda alianza o alianza de Noé, noética, donde Dios se compromete a no destruir la tierra ya más debido a las injusticias y pecados de los seres humanos. La tercera gran alianza de Dios con su amigo Abraham, o alianza abrámica, que consiste en aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, son bendecidos con la bendición de Abraham. Es la bendición de la fe en el verdadero y único y vivo Dios, que se ha manifestado precisamente para guiar a los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las generaciones, de todos los lugares, de regreso a la casa paterna. Y pues bueno, vienen otras alianzas más adelante. En este caso se nos habla de Isaías, que le echa en cara al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, que todavía estaban juntos, pueblo de Gomorra, y nos dice aquí que les habla muy fuerte Isaías. ¿Cómo es posible que ustedes, gente de Sodoma, es decir, Sodoma y Gomorra eran las ciudades que representaban el pecado extremo, donde de verdad no tenían conciencia de respeto a la ley de Moisés, o más bien a la ley de Dios todavía? Sí, parece que ya habían pasado por el desierto en el Sinaí, pero que no, todavía no, porque era en el tiempo entre Abraham y Moisés. Entonces todavía no estaba la ley mosaica, pero sí la ley abrámica de Abraham. Pero aquí ya se vislumbra una
una cuarta ley antes de hablar de la ley de Moisés, de la ley efraínica, podríamos decir, de la ley con Israel. Y por eso el profeta habla tan fuerte a los jefes de su pueblo que prefieren seguir los ídolos en lugar del verdadero y único Dios. Nosotros pues estamos invitados con nuestra fe cristiana a seguir los 5 pasos de una buena confesión y con eso estamos declarando que somos pecadores y para eso necesitamos un examen de conciencia. Es decir, si no somos capaces de reflexionar, flexionar otra vez, eso quiere decir reflexionar sobre nuestras pasadas acciones o pensamientos o actitudes con los que hemos ofendido a Dios. ¿En qué consiste un examen de conciencia? En ser conscientes al amanecer o al anochecer y decirle: Señor, tú me has dado la vida, tú me has bendecido tanto, en cambio yo te he ofendido. No he obedecido tu ley como tú lo mandas. No he tenido compasión de mis hermanos. He guardado rencor. Que constantemente tengamos un estado de examen de conciencia. Examinar nuestra conciencia significa reflexionar que no todo lo que hacemos es correcto, que la hemos regado y que a veces mucho y muy grave. Por eso allí vemos cómo hay distinción entre pecados graves y pecados veniales, pecados mortales, el pecado original, el pecado social, inclusive otros tipos de pecado. Hay 7 tipos de pecado y por lo tanto 7 áreas de conversión, que hablaremos de eso más adelante. Hoy bástenos saber que hay 5 pasos para una buena confesión. Como les decía, el primero es examen de conciencia, el segundo, dolor de los pecados, el tercero, propósito de enmienda, el cuarto, decir los pecados al confesor, al sacerdote, y quinto, cumplir la penitencia. Si cumplimos estos 4 pasos, entonces nos confesamos de corazón y le decimos al mundo entero que el pecado debe tener 0 tolerancia. Así como el abuso de menores debe tener 0 tolerancia, no permitir a un ministro religioso o a un servidor público, policía, maestro, médico, quien sea, que abuse de menores, incluyendo los sacerdotes, no pueden seguir ejerciendo un servicio al cual la sociedad les confió, el que ellos deberían ser líderes ejemplares y sin embargo no lo hemos sido. Por eso lo primero que necesitamos es la honestidad. Y lo primero que Cristo recrimina a los jefes, a los líderes de su tiempo, es cuando delante de ellos mismos le dice al gentío y a sus propios discípulos: hagan lo que ellos les enseñan, porque les enseñan la palabra de Dios, la palabra de Moisés. Es correcto lo que ellos promulgan o promueven, pero no imiten sus obras. Porque una cosa es lo que dicen y otra muy diferente lo que hacen. De aquí viene la palabra hipocresía, que es una palabra griega que significa usar una máscara de un personaje que no es la persona que está actuando. Puede ser una máscara de un águila, de un tigre, de un perro o de otra persona. Si es hombre de una mujer, si es una mujer de un hombre, pero que no es él o ella misma, sino que es otro personaje. Entonces, cuando las personas socialmente quieren quedar bien ante los demás, o cuando ante las autoridades dan un lip service, como se dice en inglés, un servicio de los labios para afuera, pero desde el corazón no están arrepentidos, sinceramente. Por eso, al aproximarte a estos 2 sacramentos, de los 7 sacramentos de la Iglesia, se requieren estas 4 actitudes o requisitos: sinceridad, humildad, fe y amor. Si te falta una de estas 4 cosas, te falta mucho. No podrás comprender ni siquiera lo que es pecado, mucho menos lo que es virtud, desde el punto de vista de la experiencia litúrgica de la Iglesia que se nos ofrece en los sacramentos, esa vida de la gracia. No en balde, sin duda, por eso diríamos que muchos no le creen a la Iglesia, porque los que practicamos los sacramentos no damos ejemplo de conversión. Muchas veces vienen las personas a confesarse solo por rutina, pero no hacen el esfuerzo de hacer un cambio de vida. Entonces, para ello es necesario que no tomemos
el sacramento de la penitencia o confesión de los pecados a la ligera. Ni lo ignoremos, que nunca lo practicamos o rara vez. Acuérdense que el cristiano católico tiene que venirse a confesar por lo menos una vez al año en tiempos de la Navidad o del Adviento y Navidad, y en este tiempo de la Cuaresma o en cualquier otro tiempo del año que se haya cometido un pecado grave o mortal. Tenemos que confesarnos para estar limpios de conciencia, limpios en nuestro corazón, para poder recibir a la Santa Eucaristía. Obviamente personas que no están casadas a la iglesia, no se les permite, y están viviendo juntos como marido y mujer, no se les permite comulgar todavía, aunque el Papa Francisco ha pedido a los confesores, a los sacerdotes, que atendamos caso por caso y no simplemente neguemos la confesión o el diálogo o la dirección espiritual con aquellas personas que acuden a nosotros pidiendo confesarse, pero que quizás no se les pueda absolver. En cambio, hay otros casos que parece que no pueden ir a comulgar, pero ya oyendo la situación personal, se les puede absolver o permitir comulgar por lo menos 1 o 2 veces. De tal manera que nosotros tenemos que tener en cuenta que el confesionario es una sala o un hospital donde vienen los enfermos a ser sanados, y no una cámara de juicio donde el sacerdote actúa como un juez que no tiene misericordia. Recuerde pues que el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación, y el sacramento de la Eucaristía es el banquete de los hijos y las hijas de Dios reconciliados unos con otros y con el Padre Celestial, así como con la tierra, nuestra madre, hermana y casa común. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y esperamos que usted pase estos videos de cada día con otras personas que quieren saber más en qué consiste la enseñanza de la Iglesia Católica, en particular los sacramentos, y de una manera especial el de la penitencia, con este primer paso que reflexionamos hoy, que es examen de conciencia. Vienen otros 4 pasos y eso lo diremos en los siguientes días de esta semana. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vemos mañana. Hágale like a su programa número 82.